Hola, saludos cordiales. Nuevamente, el Ministerio Juicio Investigador de Dios. Hoy el tema será continuación de los terroristas secretos, pero vamos a ampliarlo al número 2. Todavía hace falta mucho que hablar acerca de estos terroristas que son los jesuitas, el ejército secreto del Vaticano, secreto y discreto a la vez. Son rectores de universidades, también son bibliotecas andando. Pueden ser estadistas, filósofos, escritores, ocupan cargos de consejeros, de gobernantes. También están administrando la banca mundial a través del Foro Monetario Internacional con personajes máscara enfrente como Klaus Schwab eh, y estos otros eh, maniquís que están en la frente como Elon Musk, Jeff Bezos y George Soros, todos estos, que pertenecen, como George Soros, a la nobleza negra y que tienen un plan, un proyecto demasiado malo para la humanidad, el disminuir la población mundial. Así que les recomiendo, investiguen estos temas, no se queden nada más con esta información, no la crean si no gustan, pero investiguenlo. Aquí el peligro mayor es la ignorancia voluntaria. La ignorancia destruye no nada más el cuerpo, sino también el alma. Así que vamos avanzando con este tema. Este, parte número 2, hay que recordar, mencioné lo de los jesuitas, el mayor enemigo del remanente. Y después de la dieta de Spira que se llevara a cabo en Wittenberg, en Alemania, porque un sacerdote, un ex sacerdote católico, Martín Lutero, protestó al tener la oportunidad de leer la Biblia, porque estaba encadenada en sótanos. Solamente algunos sacerdotes tenían acceso a ella, pero tenían que calificar según sus dotes, su conocimiento y sus propósitos. Martín Lutero había sobresalido en el aspecto de que él deseaba ser un buen sacerdote al servicio de Jehová de los ejércitos celestiales. Sin embargo, tenía ciertas discrepancias con la doctrina católica romana, cristiana romana. Tuvo la oportunidad de leer la Biblia y entender que la fe, la salvación por obras es nada, que es por fe que se obtienen buenas obras. Clavó las 95 tesis, desenmascarando nada más 95 de los errores de la doctrina católica, cristiana romana, pero no eran todos ahí, no era todo. Hay mucho más hasta el día de hoy, como el bautismo de niños que no aparece en la Biblia, el perdón de los pecados por parte de un sacerdote humano, este, mm, la idolatría, las imágenes, las obras que hay que hacer en procesiones católicas, flagelarse, castigarse, creen que con eso pues ya obtuvieron el reino de los cielos. Y por eso fue el tema este también de Martín Lutero, porque estaban vendiendo las indulgencias, que son el perdón de los pecados futuros. Habíamos llegado a Alemania, el monje Tetzel, para recolectar dinero para la Iglesia Católica Cristiana Romana. Pues los lujos de los papas también en ese entonces eran demasiado exuberantes, vivían en la opulencia y sus gastos eran demasiados, así que decidieron traficar con la fe y vender indulgencias que son el perdón de los pecados futuros. Hasta el día de hoy se venden, hasta el día de hoy se venden. Em, Bien, una vez que Roma papal comenzó a perder control sobre Europa, pues la protesta de Spira había avanzado tanto que había logrado influenciar a reyes y príncipes, a pueblo en general, pues en toda la Europa. Roma no se iba a quedar con los brazos cruzados, había que hacer algo. Y obviamente lo que ellos hacen, cuando no lo obtienen a la buena, lo arrebatan a las malas. Para entonces ya las cruzadas romanas ya no existían, habían sido desintegradas porque
Pues el mismo sistema encontró que los templarios también querían controlar la silla papal. Y bueno, el enemigo pues hizo planes para que eh, continuara las cruzadas, pero sin el ejército de los templarios. Así que ahora tendría que ser los jesuitas, que son los que vienen a sustituir a los templarios. Y ya vamos a hablar acerca de que los templarios todavía existen, ¿ok? Oh, sí, tremendo. Este, em, Roma necesitaba adquirir más riquezas. Por eso la Biblia le menciona a la ramera, la madre de las rameras. Y no me refiero a los católicos, mis respetos, amo a los católicos, sino al liderazgo, al papado, a sus planes, sus propósitos satánicos, con apariencia de bondad, de bien común, con apariencia de ser cristianos. Eh, Había convocado a la corona portuguesa, Pizarro, en este caso el explorador Pizarro y Colón, para que invadieran a las Indias, que creían que América eran las Indias, con dos órdenes. Mata a todo indígena que no se convierta católico cristiano, romano cristiano, y extrae todo lo de valor. Todo lo de valor. Nuestras naciones en el continente americano fueron saqueadas por Roma papal, pero necesitaba el poder de la iglesia, que es superior al poder del Estado. Y Íñigo López de Recarte, mejor conocido como San Ignacio de Loyola, él y su compadre Francisco Borgia, un adorador de la muerte, calavera y huesos, los dos, ambos eran al servicio de Carlos V, decidieron formar una compañía militarizada de orden como las cruzadas. Se llamaría la Compañía de Jesús. Su símbolo, un supuesto corazón rojo, este, el Sagrado Corazón de Jesús le llaman. cuánta, cuánta sofisma. Y, y bueno, la orden fue aceptada por el Papa Pablo III en 1540, ya que se requería un ejército para combatir a la protesta, a los herejes protestantes. Así que pidió a que se alinearan la orden de los agustinos, de los franciscanos, de los dominicos, de los benedictinos, en fin, varias órdenes de los frailes, según el interés de las conquistas de Roma papal, pues que vinieran los franciscanos junto con Colón y con am, Pizarro al continente americano. Así fue. Los jesuitas venían ahí, es decir, no todos los sacerdotes son jesuitas, ni viceversa. Los jesuitas son una orden militar con apariencia de cristianismo, pero con el alma negra. Por eso visten de negro. Bueno, no siempre, según sus necesidades, son como camaleones, pero su uniforme oficial es el negro. Satanismo, tinieblas. Entonces, que vendría por ahí unos dos, tres jesuitas, más aparte una orden de frailes, que además los que remaban el barco, la tripulación, pues eran prisioneros que estaban a condena perpetua o a pena de muerte. Se les brindó la oportunidad de decidir, se quedaban pudriéndose en la cárcel o podrían aventurarse a unos nuevos horizontes. La mayoría decidió irse, así que nuestro continente fue ah, inseminado por medio de criminales españoles, portugueses, después franceses y bueno, y anexas y todo lo demás. Llegaron a nuestras costas cuando los indígenas aztecas, mayas y otras razas étnicas no estaban preparados para la guerra. Estos militares traían
armas de pólvora, pues intimidaron a esas culturas, a esas razas, y amenazaron con que si no se convertían al cristianismo romano serían destruidos. Así fue, se les obligó a la religión. Ya vamos a ver este tema más a profundidad, eh, con lujo de detalle, pero vamos a hablar ahorita de cuál fue el siguiente paso de 1540 de los jesuitas. Dice el conflicto de los siglos: la orden de los jesuitas nació para la destrucción del protestantismo y el restablecimiento de la supremacía papal. Se los recomiendo, descárguenlo por favor, compártanlo como hojas de otoño. Ahí está una verdad presente que atañe a todos los seres humanos, sobre todo aquellos que esperamos muy pronto una redención en nombre del Señor Jesucristo. Estos jesuitas son entrenados con capacidades militares, manejo, uso de armas, defensas personales, am, cómo sobrevivir, como mercenarios, como mercenarios. Son los que han estado detrás de las guerras en todo el mundo. Y me refiero, estoy hablando después del siglo XIV, después del siglo XV. Este, pero no estaban conformados hasta 1540. Eh, Han llevado las guerras, las revoluciones a cada nación que no se alinea con la agenda de ellos. Son dueños de la mayor parte de la industria armamentista a nivel mundial. Incluso hay un telescopio que pertenece al Vaticano que se llama Lucifer. Investíguenlo. Esta secreta monita dice que la fe católica no puede subsistir sin el poder civil. Bueno, me he asegurado de mostrar fuentes fidedignas sobre lo que estoy hablando, y en este caso voy a hablar del Papa Clemente XIII. Dice que la supresión definitiva y excomunión de los jesuitas no fue realizada por Clemente XIII, sino por su sucesor, el Papa Clemente XIV. Clemente XIII hizo el plan, solo que no alcanzó a terminarlo y murió, pero fue la idea de Clemente XIII. A través del breve Dominus Ac Redemptor, el 21 de julio de 1773, noten las fechas, es muy importante, debido a fuertes presiones de las monarquías borbónicas, España, Francia, Nápoles y Portugal. Am, Historia más corta: cuando los papas se enteraban de que los jesuitas querían controlar la silla papal, el trono papal, entonces actuaban en contra de ellos y los excomulgaban. Aquí fue esto en 1773. La orden de los jesuitas no fue desintegrada, siguieron trabajando desde el exilio. El plan era asesinar al Papa Pío VI, que estaba en ese entonces, en 1776, que no quería restaurar la orden de los jesuitas otra vez. Así que tuvieron que contratar a Napoleón Bonaparte, con varios lingotes de oro, para que pudiera invadir, arrestar al Papa Pío VI y desarticular todo el poderío que tenía Roma papal en el mundo. Desde el 538 después de Cristo, cuando Justiniano se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes, hasta 1798, se cumple una profecía de tiempo profético, la más corta, la de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, que equivale a 1260 años. Se cumplió en 1798, cuando Napoleón Bonaparte mandó al general Alexandre Berthier arrestar al Papa Pío VI. Apocalipsis 13:3 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero no murió. En 1798 el Papa fue hecho prisionero por el ejército francés y el poder papal recibió su golpe mortal, conflicto de los siglos 492. La herida mortal que fue ocasionada
Se refiere a la caída del papado de 1798. Por favor, descarguen El conflicto de los siglos de la escritora Elena G. de White. Bueno, en otra ocasión hablaremos de este evento en la Catedral de Notre Dame ante Pío VII, una celebración en grande donde se le daba la bienvenida a los jesuitas. Hay que recordar también que, ¿cómo se llama? Justiniano, cuando se declara cabeza de iglesia, corrector de herejes, anuncia los derechos humanos, la Carta Magna de los Derechos Humanos. Miren, no crean que los papas son el último cerebro de inteligencia natural en el mundo. Detrás de ellos hay estadistas, hay filósofos, hay teólogos, hay una serie de sabios que llaman ellos religiosos, que son los que van escribiendo lo que se requiere cuando es dictado por los jesuitas. No crean que el Papa aquí se sentó a escribir todo esto y... No, estos señores en realidad no son más que una fachada al frente. Eso es todo. Pero no son los que piensan. Cuando van a nombrar un papa, esto ya fue reconocido desde muchos años atrás. Por ejemplo, el papa actual, León XIV, fue designado años atrás que iba a ser papa después de Francisco I. Y esto lo he mostrado en otras presentaciones cuando Juan Pablo II está bendiciendo a este señor, León XIV. Ya se conocían, todo está planeado. Entonces, obviamente tenía que ser estadounidense, claro, para el mejor cumplimiento de la profecía de Daniel y Apocalipsis. Entonces ellos tienen que renunciar a su vida personal, a su familia, no comunicación con nadie ni amigos. Totalmente ellos no deciden lo que van a hablar, se les escribe el diálogo, renuncian a su vida privada, personal, para abrazar a través de un juramento y llevar a cabo, abrazar la doctrina de los jesuitas para el nuevo orden mundial. ¿Ok? No son ellos los que hablan, no tienen palabras propias, no tienen libertad de conciencia, son manipulados para los planes de los jesuitas. En 1814, Pío VII es liberado de la prisión a cambio del favor de restablecer la orden de los jesuitas a su anterior posición de derechos y privilegios mediante una bula papal. Esto lo escribió Napoleón Bonaparte. Dice, los jesuitas son una organización militar, no una orden religiosa. El jefe es un general de un ejército, no un simple monje de un monasterio. Y el propósito de esta organización es poder absoluto, poder universal, poder para controlar el mundo por voluntad de un solo hombre, el general de los jesuitas, siendo este un maestro soberano entre los soberanos, donde quiera que los jesuitas sean admitidos, serán los que dirijan cueste lo que cueste. Cada acto, cada crimen, por muy atroz que sea, es un trabajo misterioso, y si es cometido para el interés de la sociedad de los jesuitas, o por orden del general, se hace. Antes estaba Nicolás Pachón, un vasco español. Hoy está Arturo Sosa. Se le conoce como el Papa Negro, obviamente no de piel, pero de espíritu. Con apariencia de bondad, cara de buen hombre, agradable, con apariencia de humildad, nomás. No los provoques, no los hagas enojar, no los contradigas. No les preguntes por ahí de que el juramento jesuita es satánico. No te atrevas. Y no preguntes qué pasa. Él fue maestro de Hugo Chávez para llevar a Venezuela al estado crítico en el que se encuentra hoy. Lo consumieron, lo chuparon, lo han ido exterminando. Gente tan hermosa como los venezolanos. Me encantan los venezolanos. Son gente hermosa. Hay muchos nobles. De hecho, hay más gente buena que mala. Y miren nada más. Venezuela estaba cruzando por una situación moral
En la década de los 70, 80 estaba floreciendo. Su economía era de las más crecientes, con mayor rapidez. El petróleo, los minerales, vaya, sin fin de productos naturales que permitieron que Venezuela fuera uno de los países más fructíferos del continente americano. Su pecado fue tener demasiadas riquezas naturales. Así que lo empezaron a consumir muchos corruptos. Los jesuitas pusieron el ojo en Venezuela. Habría que llevarlo al socialismo. Pero tendrían que hacerlo de una manera muy sutil, que es muy costumbre de los jesuitas. Instalan gobiernos al servicio de ellos. Utilizaron por primera vez este sistema electrónico que lo inventaron, tengo entendido que en el Canadá, se llamaba Smartmatic y luego pasó a ser Dominion. Creo que ya le han de haber cambiado el nombre porque nos damos cuenta, ¿no? De esto. Y lo utilizaron en las elecciones en Estados Unidos. La hicieron en Canadá. Y lograron ellos manipular el conteo de votos y colocar en la posición de gobierno al candidato que ellos quisieran. Es decir, ellos ponen tres, cuatro candidatos, pero no los elige el pueblo, sino que para la apariencia de la democracia les dicen aquí tengo uno, dos, tres y cuatro. Escoge. No, pero es que para que veas que te voy a demostrar que eres democracia, eso lo dice el Foro Monetario Internacional, BlackRock. He mencionado acerca de esta banca que tiene un poder tremendo en el mundo. BlackRock es Black por los jesuitas. Rock porque dicen ser Pedro, la piedra angular. Es lo que dicen ellos, ¿no? Bueno, igual Blackwater es Blackwater, no lo confundan, son los mercenarios, este, la élite de los mercenarios, una empresa privada de guerra que utiliza Estados Unidos con tecnología súper avanzada y que en realidad son los templarios. He mencionado acerca de esto, de que Eric Prince y de Dennis Jackson la están dirigiendo al servicio de los jesuitas, claro. Regresemos a lo anterior. Ah, entonces, habría que meter ese sistema de votos a Venezuela. Y la gente se lo creyó. La gente es tan ingenua. En serio, de veras creen en las votaciones para elección de políticos, de gobernantes. Nunca en mi vida creí, siempre fui escéptico. Jamás voté o di un voto, porque desde muy joven siempre he sido muy escéptico. Y veía tanta corrupción que decía, "Hmm, aquí hay plan con maña, aquí hay gato encerrado", dicen por ahí. Y, y no creía en eso, nunca lo creí. Pero la gente cree en eso. Bueno, si creen en el chupacabras, creen en Santa Claus, imagínate, si creen que hasta el hombre ha llegado a la luna, tan ingenuos son mi gente. Mis gentes, plural, razas. Qué triste que la gente prefiera ignorar la verdad presente que son estos temas. Entre más luz hay, más la rechazan y prefieran las fábulas. Les parecen más atractivas, más sencillas y más si se las cuenta alguien más, más atractivas. Este, Así que llevaron a Hugo Chávez, él fue alumno de Nicolás, de Arturo Sosa, el actual Papa Negro, el general superior de los jesuitas, cuidado, es lo máximo. Él es superior en poder que el Papa Blanco, que León XIV. Sin embargo, detrás de él hay un estado profundo que le dictan a él lo que tiene que decir al frente también. Pero son cerebros más maquiavélicos que controlan el mundo. Hugo Chávez había salido del control, había desobedecido ciertas cláusulas de la agenda. La droga no es nuevo, no es un asunto nuevo. Ya dijimos que él está la administra Estados Unidos.
y utiliza. ¿Sabes cuál es el país que más está utilizando ahorita Estados Unidos? Ecuador. Oh, son muy astutos. Ecuador. Ujú, muy calladitos. De Venezuela no era tanto el narcotráfico. El problema fue que nació la ambición por sus recursos eh, de combustible, petróleo. Fue el mayor. Y la otra, una estrategia para romper lazos con Rusia y con China. Hay mucho que hablar acerca de esto, pero no me voy a enfocar ahí. Así que había que quitarlo del camino. ¿Saben ustedes que el cáncer se puede provocar? Y vaya que le provocaron un cáncer muy rápido a Chávez. Pero bueno, todo estaba planeado. Ahora vendría Maduro, guerra. El caudillo libertador, supuestamente. Y gran parte de los venezolanos le aplaudieron, no todos, no todos. Solamente los lacayos, los que obtenían favores directas del gobierno porque requería tener una milicia de civil. Ellos pertenecen al Foro de Sao Paulo, igual que México, Cuba, Brasil, y, y hay otros países aquí en el continente americano que supuestamente van nada más de observadores. Este Foro de Sao Paulo fue creado por los jesuitas y firmado y confirmado en la Capilla Sixtina, donde se firman todos los asuntos de índole político, como el Tratado de Francia para cambio climático y todo eso. Pues todo sale del Vaticano. Entonces, bueno, subieron al poder a Hugo, perdona, sí, a Maduro, pero ya había que quitarlo porque ya había cumplido su propósito, para lo cual fue nombrado como presidente de Venezuela. Fue un plan, fue un montaje, muy parecido al de Noriega, ¿se acuerdan en los noventas? Era un agente de la CIA, lo pusieron como presidente, se rebela supuestamente contra Estados Unidos, este ya tiene motivos para tumbarlo y arrestarlo y levantarle cargos de droga y ya se quedaron con el canal de Panamá. Bravo, brillante, lo hacen muy, no es mucha inteligencia, lo que pasa que abusan de la ignorancia del pueblo. Había que hacer lo mismo, entonces, como curiosamente fue también el 3 de enero. Ellos utilizan la cábala hebrea satánica para llevar a cabo golpes, sus golpes, según la numerología que surge echando la suerte en la cábala hebrea satánica. Am, sí es cierto, hicieron un tipo de show en la supuesta invasión, usaron armas sónicas, sí, fue, como dicen, una invasión quirúrgica. Y, pero Maduro estaba de acuerdo. Maduro estuvo de acuerdo. Él sabía que ya había cumplido. Después le hacen lo mismo como Hitler, ¿no? Les hacen una cirugía facial, se lo llevan hasta la Patagonia y muere de viejo. Fíjense qué se hicieron con Napoleón, nada más que él se había revelado hacer ese tipo de transacción porque él quería seguir en el gobierno. Y a él, después de la batalla de Waterloo, lo aventaron de un sexto piso de un edificio porque no estaba de acuerdo con los propósitos finales de los jesuitas y porque había revelado algo así como esto que estoy mencionando aquí. Entonces, bueno, vamos a avanzar, vamos a avanzar. Weishaupt y sus compañeros jesuitas recortaron las entradas económicas del Vaticano, suscitando, dirigiendo la Revolución Francesa, dirigiendo a Napoleón hacia la conquista de la Europa católica y utilizaron a Napoleón para encarcelar al Papa Pío VI en Aviñón hasta que aceptó como pago por su liberación, perdón, séptimo, restablecer la orden de los jesuitas. Esta guerra de los jesuitas contra el Vaticano terminó con el Congreso de Viena y el Tratado Secreto de Verona en 1822. Lo pueden encontrar en los libros Emmanuel Josephs on the Federal Reserve Conspiracy en Rockefeller's.
página 4-5. Sydney Press, New York, 1968. Miren, eso lo mencioné en el tema anterior de los terroristas secretos. Se reunieron en Verona desde el 1822 hasta el 25, porque luego se reunieron también en Viena y también en Chieri. Obviamente estaba reunido la nobleza negra. Am, Hemos hablado de estos temas sobre la nobleza negra y es impresionante. Escuchen a este Jorge Guerra, también es un historiador que conoce acerca de esto y que es muy preciso en esta historia. Este, Se reúnen ahí para planear cómo detener a los herejes protestantes en la Tierra Nueva, en América, y determinaron que era a través de las reservas federales, imponer después un sistema de cobrar impuestos como el IRS, Internal Revenue Services, pero serían privadas, y el pueblo creería que eran del pueblo y para el pueblo. Por eso les comenté la vez anterior cómo asesinaron, tuvieron que asesinar a varios presidentes para lograr este objetivo. Y pueden buscar, les recomiendo que descarguen el libro Terroristas Secretos también, de Bill Hughes. Ah, y otro libro también muy hermoso, Cortinas de Humo. Cortinas de Humo. Asesinaron a Abraham Lincoln. Luego fueron por William McKinley, James Garfield, William Henry Harrison, Kennedy, Taylor y Buchanan. Miren, con este me faltó, obviamente me faltó Jackson, porque, porque Jackson fue el presidente en 1832, cuando los jesuitas ya habían entrado aquí y él supo, se enteró, alguien le infiltró, le informó de los planes de los jesuitas. Y su asistente vicepresidente era el señor John Calhoun. Él de joven había sido monaguillo en la iglesia y en Estados Unidos. Así que Calhoun, su propósito era dividir a Estados Unidos y llevarlos a una guerra, a una revolución, a una guerra. Porque entre más guerras hay, se disminuye la influencia social y crece el poder de de los controladores. En este caso, los Rothschild, que estaban detrás junto con los Rockefeller y los Bilderberg. Provocó a esa guerra entre el sur y el norte, contra el norte, eh, sembrando intrigas en el sur de Estados Unidos, diciéndoles que ellos tenían que pagar más impuestos a diferencia de los del norte, porque como eran de clase pobre y estaban obligados a estar sometidos y que sus productos iban a comprarse a precio más bajo, esto provocó la ira de los colonos y finalmente se desata la revolución. Este, pero también un hombre de nombre Nicholas Beadle, él fue uno de los agentes de los jesuitas quien comenzó a abrir las reservas federales. Cuando el presidente Jackson se opuso, lo asesinaron. Cualquiera que se ponga en el camino lo van a quitar. Cualquiera. Estos mensajes no les gustan, por cierto. Así que vamos avanzando. Vamos avanzando. En 1886 el Papa León XIII restablece todos los privilegios de la Orden de los Jesuitas a su estado original, sin restricción de ninguna autoridad humana o papal. Para 1929, Mussolini, caballero de Malta, restauró el poder papal por el Tratado de Letrán. Apocalipsis 13:3, ¿verdad? Se maravilló toda la gente, la herida fue sanando y fueron en pos de la bestia. Era el confesor de Mussolini, era Pietro Tacci Venturi, jesuita.
Aquí hay cumplimiento profético. Su herida mortal fue sanada, Apocalipsis 13:3. Fue en los tratados en el pacto de San Juan de Letrán. El 7 de junio de 1929, Estados Unidos, los periodistas, los diarios anunciaron que la herida mortal había sanado, porque se le devolvió el poder otra vez a Roma papal que le había quitado Napoleón Bonaparte. Ahora tendrían que hacer planes para establecer la ONU. Provocaron la Primera Guerra Mundial, no lo lograron, pero fue hasta la Segunda Guerra Mundial que lo lograron establecer la ONU. Y, y qué conveniente en Nueva York, ¿no? Y por cierto, donada por David Rockefeller y construida por los Rothschild. Aquí tenemos a Franz von Papen, caballero de Malta. Fue este el brazo derecho que utilizó Pío XII para llevar a Hitler al poder y estallar la Segunda Guerra Mundial. Oh, son el diablo estos. Aquí se firma el Tratado de Letrán. Ahí vemos a Franz von Papen a un lado de Pío XII. Se le reconoce como el Papa de Hitler. Noten ahí los que están firmando, los caballeros que están sentados, son caballeros de Malta y tenían la cruz de Malta. La cruz de Malta, que por cierto Hitler la daba a los héroes que mataran a más militares extranjeros y más judíos. La cruz representa a Roma. Mussolini firma el Tratado de Letrán en 1929. Hitler es llevado al poder. Miren, él porta una cruz de Malta y la insignia de la suástica, que es en honor al dios solar. Siempre, siempre se le vio rodeado de sacerdotes jesuitas. Y Hitler los respetó siempre, porque él sabía que Roma papal estaba financiándolo para sus propósitos bélicas y de destrucción de los judíos. Bueno, ya hemos hablado acerca de los supuestos terroristas islámicos, que en realidad son mercenarios de Blackwater para provocar la guerra entre el Islam contra el mundo occidental. ¿Saben que Juan Pablo I fue asesinado por los jesuitas? Solo duró 33 días. Después de su elección en 1978, por intentar quitar de su puesto el día siguiente de su muerte a Pedro Arrupe, general superior de la Orden de los Jesuitas. Además iba a desestabilizar la banca porque él no estaba de acuerdo en que la iglesia controlara la banca mundial. Lo envenenaron, lo envenenaron. Voy a leer esto de un historiador, James Chapman. Dice, en mi opinión que si las libertades de este país, Estados Unidos de América, son destruidas será por la sutileza de los católicos sacerdotes jesuitas, ya que son los más astutos, peligrosos enemigos de la libertad civil y religiosa. Ellos han instigado la mayoría de las guerras en Europa. Descarguen cortinas de humo, por favor, y también los terroristas secretos. Hay otro libro de John Cornwell, el Papa de Hitler, y hay otro, la historia secreta de los jesuitas, también está en español. Vemos cómo cuando llegaban líderes eclesiásticos de Roma, les hacían un servicio militar de bienvenida tremendo. Los hospedaban en los mejores y lujosos hoteles, lujos por todos lados. Hitler estaba encantado y agradecido con el papado porque lo habían elegido como el caudillo que supuestamente iba a cambiar la raza humana, iba a llevar los propósitos del papado. Fue el sistema papal quien guió a Hitler para destruir a más de 6 millones de judíos. El sistema papal mató a millones de cristianos durante la famosa Santa Inquisición. Benedicto XVI, un papa nazi. Los más fanáticos hagiógrafos católicos no pueden negar el paso de Joseph Ratzinger por la juventud hitleriana, en la cual se rendía culto, no al dios cristiano, sino al Führer, Adolfo Hitler. ¿Sabían ustedes que Juan Pablo II también pertenecía
al servicio secreto nazi. Y por cierto, Himmler, que era el asistente de Hitler, que era jefe del servicio secreto nazi, es tremendo sádico, inquisidor también, era jesuita. El uniforme negro jesuita, con la SS como una insignia, Satan Service, servicio a Satanás. Pero dijeron que era servicio secreto. Usaban las mismas técnicas que los jesuitas en la Edad Media, las cámaras de tortura, los instrumentos sádicos y maníacos. Se usaron, y peor aún, en los laboratorios del ejército alemán. Así que hasta ahora no ha existido en la Tierra más grandiosa organización jerárquica que la Iglesia Católica. Notamos ahí a los sacerdotes católicos y el gobierno de Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Himmler también era caballero de Malta. Su escudo era la calavera. Por eso no nos extraña de calavera y huesos en la Universidad de Yale, de que Francisco Borgia, compadre de Ignacio de Loyola, fundadores de los jesuitas, pues honraban a la muerte. Jeff, este es General Gerlen, también ah, un militar de la Orden de Malta, 1948, con sus insignias, jefe de inteligencia nazi. Mussolini y Franco eran caballeros de Malta, por eso se unieron a Hitler. Ellos también fueron auspiciados por el papado. Así que los jesuitas prepararon muy bien a estas naciones para una guerra mundial, finalmente lograr la ONU. Mussolini, caballero de Malta, ahí están sus insignias. Hitler también lo hicieron caballero de Malta. Esta insignia pertenece a el Yunque, la ultraderecha en el poder en México. Una orden de juramentados que, que fue inspirada por los jesuitas después de la guerra de 1926 al 29, donde murieron más de 150,000 mexicanos. Esta guerra estalló porque ah, el representante Ernesto Flippi, ok, todavía me funciona la mente. Ernesto Flippi, que era representante de la Iglesia Católica, había celebrado una ceremonia en el Cerro del Cubilete en Silao, Guanajuato, para inaugurar el Cristo Rey, sin permiso de gobierno. Esto provocó a Gobernación a que lo deportaran del país y que la Fuerza Aérea Mexicana destruyera con bombas esa imagen que era muy similar al que está en Brasil. Acto seguido, los jesuitas comenzaron a provocar la guerra entre hermanos mexicanos, am, declarando que el gobierno de de México no les permitía eh, la libertad de religión. Eso es una mentira. Ellos querían controlar el gobierno. Desde las leyes de reforma, donde fueron confiscadas todas sus propiedades y expulsados de México los jesuitas, no iban a quedar tranquilos. Incluso la guerra de 1917 también fue provocada por ellos. La guerra de 1926 al 29 fue provocada por los jesuitas, porque am, asesinaron a este, ¿cómo se llama? Al general, ahorita, Calles, este, perdón, subieron a Plutarco Elías Calles al poder porque sabían que él iba a poder trabajar a favor de los jesuitas. Y las armas fluían del sótano de las catedrales y reclamaban ellos porque entonces el ejército federal comenzaba a dispararles a los que estaban adentro de la catedral y Roma protestaba ante las naciones de que estaban siendo masacrados como mártires por ser cristianos, porque solamente estaban rezando y llegaba el ejército y los mataba. Mentira. De ahí salían las armas y los jesuitas fueron las que las introdujeron a México, desde Estados Unidos, por cierto. Okay.
Así que esta orden del Yunque son los que controlan la política en México. Cualquier partido que gobierne, ya sea Morena, que es la guadalupana, ya sea cualquier partido, estos iniciaron trabajando con el PAN, Partido Acción Nacional. El objetivo era destituir a los dinosaurios del Partido Revolucionario Institucional, porque ellos en realidad eran el Opus Dei. Y el Opus Dei es una organización también que pertenece a los jesuitas, a Arrupe, sacerdote de apellido Arrupe, que fundó esa orden de del Opus Dei, que significa el propósito de Dios o los planes de Dios. Y saben algo interesante. El Papa Francisco I estaba muy molesto con el Opus Dei. Estos se encargan mucho de lo que es empresa y religión. Curiosamente, ¿saben una cosa? Am, Ahí les va. A mí me sorprendió en lo personal porque yo también pensé que no habían hecho mucho a favor de los jesuitas. Pues, ¿saben ustedes que Kevin David Roberts, que está llevando a cabo The Heritage Foundation, pertenece al Opus Dei y que fue a través de la empresa quienes contactaron a Trump, que es un empresario, para llevarlo a lo que se está llevando a cabo ahorita? El Opus Dei. Bueno, vamos avanzando. Es mucha información y por favor, investiguen. Así que los jesuitas eh, fueron protegidos por Hitler y cuando finalmente llega la Triple Alianza, llega a Estados Unidos, llega a Rusia, es vencido a Alemania, Hitler supuestamente se suicidó, mentira, lo sacaron los jesuitas por la puerta trasera y se lo llevaron hasta la Patagonia. Allá murió de viejo, gozando de la vida, después de los crímenes que cometió, porque los jesuitas, había hecho buen trabajo los jesuitas, por lo tanto lo preservaron hasta que murió de viejo. Se hizo un tribunal para juzgar por crímenes de guerra a los actores de estas masacres y de torturas. Pero, curiosamente, los sacerdotes declararon que ellos fueron obligados por el ejército y no tenían otra cosa más que pues someterse. Y por eso los disculparon en los tribunales de guerra. Aquí vemos a Pío XII con representantes de la política alemana, el mismo saludo, los mismos honores. ¿Por qué no fueron enjuiciados y condenados igual que los criminales, que al cabo estos son peor porque estos son los que idearon el plan y lo financiaron? Vemos como las insignias del socialismo, como el martillo y la hoz de la Unión Soviética y de Alemania son lo mismo. Por cierto, el escudo, el lábaro patrio de Rusia es el águila bicefálica, ¿se han dado cuenta? Y México en la Universidad UNAM es el águila bicefálica. ¿En honor a quién? Al águila bicefálica del Sacro Imperio Romano. Todo está controlado por Roma. Esta foto que están viendo aquí es de otro caso, de otra guerra que se llevó en Croacia por la Ustashi, que son jesuitas que se quitaron la sotana y se vistieron de militares para llevar a cabo una masacre contra protestantes en Croacia. Bien, estamos viendo aquí cómo hubo eh, un convenio entre Roma papal y Hitler. Sincretismo, bueno, no creo. Aquí yo creo que Roma papal siguió utilizando a los gobiernos, porque siempre que la iglesia busca la ayuda del poder civil es para perseguir y matar a los que no están de acuerdo con su doctrina, y el resultado es el papado. Descarguen el conflicto de los siglos. Es la verdadera historia. No estamos hablando de religión,
Estamos hablando de un principio de sabiduría fundamental que proviene del cielo. Y esto nos permite creer, saber, entender que Dios existe. ¿Por qué? Porque sin este método historicista no podríamos comprender lo que está ocurriendo en el mundo. Y Dios la reveló a través de sus profetas, sobre todo Daniel y Juan en Apocalipsis. Este es el de Laustashi, obispos de Croacia, aquí en la foto, y arzobispos ante Pavelic durante una de sus frecuentes conferencias con ese líder. Aquí tenemos un monje franciscano, Miroslav Filipovic, a la izquierda con sotana de sacerdote y a la derecha con el uniforme de Laustashi. Filipovic fue el comandante del campo de concentración de Jasenovac. El campo de concentración se distinguió por el número de prisioneros jóvenes que enviaban allí en 1942. En el campo hubo más de 24.000 jóvenes ortodoxos. De estos mataron a 12.000 a sangre fría. Son militares. Que no les sorprenda que están controlando la DEA, el FBI, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional, el Pentágono, todo, todo. Y aquí los vemos como aparentes ovejitas, que con apariencia de haber renunciado al mundo y sus placeres y sus riquezas, haciendo promesa a través de un juramento de que son humildes servidores para el servicio de Cristo, pero en realidad son criminales de guerra. Tú no puedes obligar a nadie a cambiar su conciencia, a imponer un credo, una religión. Miren lo que dice Primeros Escritos acerca del misterio de iniquidad. Siempre ha sido el proyecto de Satanás desviar de Jesús la atención de la gente, volverla a los hombres y destruir el sentido de la responsabilidad individual. Fracasó Satanás en su propósito cuando tentó al Hijo de Dios, pero tuvo más éxito en su esfuerzo con los hombres caídos, porque con Jesús no pudo. Corrompióse el cristianismo, papas y sacerdotes se arrogaron una posición exaltada y enseñaron a la gente que debía acudir a ellos para obtener el perdón de sus pecados en vez de recurrir directamente a Cristo. La gente quedó del todo engañada. Se le enseñó que el Papa y los sacerdotes eran los representantes de Cristo, cuando en verdad lo eran de Satanás. Y a Satanás adoraban cuantos ante ellos se postraban. La gente pedía la Biblia, pero el clero creyó peligroso que la leyeran los fieles por sí mismos, por temor de que se ilustrasen y descubriesen los pecados de sus instructores. Se enseñó a la gente a recibir las palabras de estos engañadores como si proviniesen de la boca de Dios. Ejercían sobre la mente aquel poder que solo Dios debería ejercer. Si alguno se atrevía a seguir sus propias convicciones, se encendía contra ellos el mismo odio que los judíos habían manifestado contra Jesús, y los que tenían autoridad se rebelaban sedientos de sangre. Primeros escritos, Elena G. de White. Este es el nuevo orden mundial. Dice Génesis 11:6, nada los detendrá de lo que han pensado hacer. Dios lo va a permitir porque va a probar a su pueblo si realmente somos fieles y le deseamos buscarle y encontrarle. Y vivir una vida consagrada como lo hizo Jesucristo en esta tierra cuando caminó aquí y sus discípulos. Sin mí, dijo el Señor, nada podréis hacer. Así que, pues bueno, esta es otra porción. Estaremos pendientes de la siguiente, si el Eterno lo permite. Hay mucho que hablar acerca de esto. Hace falta de ver cómo fue que invadieron a nuestro continente los jesuitas a través de la corona española y portuguesa y francesa. Pero bien, hasta aquí es todo por el momento. Investiguen, por favor. Esto lo hemos aprendido de las Sagradas Escrituras, sobre todo las versiones antiguas del Espíritu de Profecía. Este es el ministerio Juicio Investigador de Dios. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos aquellos que le reciben. Hasta pronto.